Aquí por Colombia, y con un país en sintonía, primera parte de esta edición de martes. Efectivamente, vamos a tener la valiosa oportunidad de recibir a la doctora Susan Seco Heikel, que está aquí con nosotros. Buenas. Ella es en nutrición humana y dietética, su especialización. Bienvenida. Muchísimas gracias, don Carlos. Un gusto estar aquí con usted. Bueno, empezamos. Empecemos. Primera pregunta, doctora. ¿Existe en el país una educación integral sobre la alimentación diaria en las y los costarricenses, doctora? No, así como tal, no existe. La verdad es un tema que me parece que debería ser prioridad ahora, actualmente, ¿verdad? Porque estamos teniendo casos de obesidad desde niños, ¿verdad? Que antes, o casos de diabetes que antes tal vez el adulto mayor era el que lo tenía, ahora niños están teniendo diabetes tipo 2, que es por malas costumbres alimentarias, ¿verdad? Entonces no hay en este momento ni una materia ni algo que ayude a educar a los niños desde pequeños a cómo comer, ¿verdad? Y ahí no estamos hablando de si gordito o flaco, estamos hablando más que todo de qué es mejor para nosotros, por qué es bueno, y que el niño vaya desarrollando tomar decisiones, ¿verdad? Desde joven, que es lo más importante. O sea, comemos mal. Comemos ¿Por mal. qué, doctora? Bueno, no Costa Rica, o sea, se llama Costa Rica porque es un país rico en muchísimas cosas, en los suelos son ricos, el clima es perfecto para generar cultivo, ¿verdad? Pero nosotros desaprovechamos esto y estamos empezando por el estrés y por la practicidad de la vida a día, buscar alimentos que no son buenos para nosotros, entonces buscamos alimentos de comida rápida, cosas que sean fáciles, procesados y no lo que realmente nos alimenta, ¿verdad? Como lo de antes, garbanzos, lentejas y todo esto. Casualmente le iba a preguntar. Nuestros abuelos, nuestros padres tenían una mejor nutrición que hoy, y antes no había estos estudios, análisis Exacto. de que este producto, este artículo es malo, que esto no se puede comer, que hay excesos de lo otro, etcétera. Exacto. De ¿Cuál hecho, es la diferencia entonces? la diferencia es bastante amplia. Creo que también es desde también los trabajos que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Que ahora son sedentarios, ahora somos más sentados en una silla frente a una computadora. Eso antes no existía, ¿verdad? Antes era más uno era mecánico, ¿verdad? Uno hacía las cosas y esto entonces ya por sí solo tenía actividad física, el día a día de uno, ¿verdad? Y por ende venía y comida de cantidades buenas, pero cantidades buenas de arroz, de frijoles, eran sopas, eran caldos, eran ollas de carne, digamos, este tipo de alimentos que son caseros, ¿verdad? Que son de antes, que ahora ya no se hacen. Ya nadie tiene tiempo para poner unos frijoles a cocinar, imagínate. ¿Una dieta a base de carbohidratos? Era una dieta, en aquel tiempo creo que era bastante alta en carbohidratos, sin embargo había una actividad física diaria, ¿verdad? Que el mismo trabajo de la persona consistía en moverse, algo, lo que sea, ya sea agricultor o lo que sea, ¿verdad? Entonces sí requería No eso. habían gimnasios como ahora, cada 100 metros. Exactamente, pero la persona era activa por sí sola. O sea, incluso la ama de casa, digamos, por ejemplo, si limpiaba la casa, eran casas grandes, eran casas que tenían que limpiar bastante, si cuidaban a los chiquitos correteándolos y todo, ya cuesta mucho, ¿verdad? Que la gente se mueva, cuesta muchísimo. Nos interesa mucho conocer su conocimiento sobre el sistema de alimentación en la población adulta mayor que nos está escuchando, nuestros padres, abuelitas, abuelitos. Bueno, también es bastante descuidada esa alimentación. Nosotros tenemos que saber que al llegar a cierta edad vamos a presentar varios elementos que nos ocasionan que tal vez no comamos bien. Y no porque no quisiéramos, sino porque nuestro cuerpo tal vez no se puede adaptar a ese tipo de comida. Es decir, a veces nos faltan piezas dentales a cierta edad, ¿verdad? Padecemos de reflujo, padecemos de diabetes y no nos dan la educación para saber qué entonces debo comer yo si no tengo piezas dentales, o qué debo comer yo si tengo diabetes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no haber esta información, la persona más bien se enferma peor, ¿verdad? Porque se malnutre, no consume la cantidad que debería comer, o incluso una misma, digamos, el no tener, por ejemplo, una pieza dental, hace que la masticación se dificulte. Y ya solo porque la masticación se dificultó, también el sistema digestivo va a generar un problema, ¿verdad? Ya va a haber tal vez una pesadez, ¿verdad? La persona puede incluso no tolerar y producir una diarrea, ¿verdad? O incluso vómito, incluso un reflujo. Entonces, ese es el problema. No hay una buena educación tampoco a nivel de alimentación del adulto mayor. ¿En la geriatría moderna hay alguna temática casualmente sobre la nutrición que deben tener ellos?
Realmente sí hay mucha información. El problema es que no llega a ellos como debería, ¿verdad? A menos de que se metan tal vez en un curso, ¿verdad? O vayan a la nutricionista, cuesta mucho que ellos puedan obtener la información. Y se está dando que tal vez en el país, con el gran trabajo que hace la caja, eso es un gran trabajo porque la verdad es que tienen que ver un montón de pacientes cada 5 minutos, ¿verdad? Pero en esos 5 minutos cuesta mucho dar toda la información que ellos deben, ¿verdad? Deben de escuchar. Y muchos desaprovechan la oportunidad incluso de ir a estos cursos o a estas informaciones o a estas conferencias o a estas charlas por pereza, ¿verdad? Pero realmente esta información cuesta mucho que llegue al paciente. Está la información, pero no llega. Ese es el problema. Entonces, ¿cuáles pasos recomienda usted, doctora, para mejorar la calidad de vida? Ok. Son sencillos, son 3 pasos y creo que son fundamentales desde ya, sea adulto mayor o sea joven, ¿verdad? El primero es una alimentación adecuada. O sea, como te dije al principio, que sea balanceada, que sea equilibrada, o sea, que tenga su arrocito, su pollo, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? O que tenga, por ejemplo, diferentes texturas para que sea más fácil de consumir, pero al mismo tiempo que esté adecuada a la situación del paciente, ¿verdad? Es decir, a la situación del adulto mayor, como te dije, dependiendo de su enfermedad. Segundo, que tenga un estilo de vida saludable. Eso significa que no por ser adulto mayor no se puede mover. Muchas veces ponen eso, ¿verdad? De que, oh no, yo ya estoy muy viejo para hacer tal cosa. Y mentira. O sea, no. Mientras usted educa el cuerpo le va a responder, ¿verdad? A menos de que haya una lesión, ¿verdad? Pero entonces se puede mantener activo, puede realizar actividad física, algo que le guste, bailar, lo que sea, ¿verdad? No importa. Dejar hábitos como el tabaco sería importantísimo, ¿verdad? Disminuir la ingesta de alcohol, ¿verdad? Porque el alcohol puede provocar que la persona se maree o que pierda equilibrio y ya un golpe a estas alturas también no es bienvenido, ¿verdad? Doctora, perdón, pero hoy día se han denunciado de familias que estos adultos mayores, este segmento poblacional se convierten en la familia en estorbos. Horriblemente dicho, pero sí, exactamente. Y viene eso que usted conoce, el acoso físico, claro, el abandono sobre todo de ellos. Sí. Y muy fácil irlos a dejar al Hospital Geriátrico Blanco Cervantes, especialmente en vacaciones. Sí, por supuesto. Así es. ¿Cómo controlar eso y quién se va a dedicar a darles esa calidad de vida? Exacto. Eso vos sabés que va a depender de cada quien como persona. Es decir, si nosotros desde cierta edad, ojalá jóvenes, empezáramos nosotros a transformar nuestro estilo de vida, a mejorarlo, a tener una buena alimentación, un estilo de vida saludable, vamos a llegar a adultos mayores sin problema, no dependientes de medicamentos, no dependiendo de gente, no dependiendo de nadie. ¿Por qué? Porque estás entero, ¿verdad? Estás saludable. Y entonces así vas a poder cuidarte, digamos, solo, de cierta manera, ¿verdad? Y porque eso es lo que pasa, o sea, al llegar a cierta edad, ya que tiene que inyectarse a tal hora, que tiene que consumir el medicamento a tal hora, y mucha gente no soporta eso y termina abandonando al pobre adulto mayor, ¿verdad? Doctora, ¿se han hecho estudios o usted tiene conocimiento en los asilos, centros para ancianos? ¿Qué tipo de alimentación cumple con, llamémosle, las normativas en cuanto a la dieta que ellos deben tener? Bueno, así como estudios no te puedo decir, pero sí he visto, digamos, en lo que he podido investigar, que sí cuentan con una buena alimentación, o sea, sí están bien cuidados en estos asilos, eso es importante, o sea que, bueno, y si vas a tener que dejar a tu adulto mayor en un asilo, pues sí va a estar bien cuidado. Pero el problema no es tanto la alimentación que ellos reciben, el problema es mucho también la parte emocional del adulto mayor que está ahí, porque si este adulto mayor está depresivo, ¿verdad? Está deprimido, él posiblemente tenga una inapetencia, o sea, no va a querer comer lo que le están ofreciendo. Y ahí empieza entonces a malnutrirse y a deteriorarse. Y si más bien tiene como algún miedo porque algún familiar le está pasando algo, o mi hijo no ha vuelto a visitarme y no sé si le pasó algo y está en esa situación, más bien le puede agarrar ansiedad y más bien provocar una obesidad. Entonces son como cosas que hasta emocionalmente pueden dañar al adulto mayor, no tanto la comida que esté ahí, ¿verdad? Doctora, cada día nos envejecemos más. ¿Cómo enfrentarnos a esa realidad? Ok, bueno, yo siento que cada quien es independiente, ¿verdad? Pero cada quien se conoce y debería de saber más o menos hasta dónde puede dar, ¿verdad? Porque creo que esta vida está exigiendo muchísimo y la gente está perdiendo la batalla contra la exigencia. Está cayendo en depresiones, en estreses que producen enfermedades. Entonces tenemos que empezar a ver más o menos qué es lo que queremos nosotros, o sea, o vivir una vida saludable, ¿verdad? Y menos estrés en lo que cabe, ¿verdad? ¿Cómo haríamos esto?
tratando de tener por lo menos un segundo de ocio en la vida, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Disfrutar un ratito, aunque sea un segundo, una hora, para uno mismo, haciendo lo que más le gusta, por lo menos, y salirse de la rutina para poder llegar a cierta edad tranquilo, porque lo que está pasando es que el nivel de estrés que estamos viviendo nos está matando, ¿verdad? Hay que cambiar el esquema mental en las familias. Sí, claro que sí. Tenemos que empezar creo que desde niños, o sea, ¿verdad? Que los padres ojalá hayan pasado por alguna educación nutricional y pueda transmitírselo a los niños desde buena edad, ¿verdad? Para que no tengamos que estar viviendo esto que estamos viviendo ahora, obesidad infantil, adultos mayores con enfermedades crónicas terribles. Esto, digamos, se bajaría por lo menos un 50% si nosotros empezáramos a educarnos desde muy jóvenes. En esta primera parte, en este primer segmento, hemos escuchado a la doctora Susan Seco Heikel con este tema de fondo principal, la alimentación en la población adulta mayor. Tenemos un capítulo, por cierto, doctora, pero va dirigido a los jóvenes. Ok. A los jovencitos, a esos gorditos que en las escuelas y colegios alarman a la población, a los educadores, etcétera. ¿Por qué eso? La doctora lo puede responder en los siguientes minutos de la presente edición. Ya estamos martes 9 de julio 2019 y como siempre aquí, desde esta frecuencia de cobertura nacional, la mundialista cadena de emisoras Colombia. Por Colombia, Colombia, con un país en sintonía, saludándolos. Gracias por su audiencia y continuamos. ¿Verdad que el tema es interesante? La doctora Susan Seco Heikel, nutricionista, especialista en dietética, aquí con todos nosotros. Hablábamos de los jóvenes. Así es. Y eso que de verdad, en las escuelas, colegios, niñas, niños con sobrepeso, gorditos. Esa es la triste realidad actual. Estamos teniendo ya niños de 7 años, 6 años, incluso 5 años con obesidad, pero obesidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando ya que puede llegar a producir enfermedades crónicas como una diabetes a los 7 años o a los 6 años. O sea, son cosas que no se veían venir, ¿verdad? Pero que a tan temprana edad, pero que están sucediendo. Y es alarmante, no es de quedarse sentados, tenemos que hacer algo ya. Usted habló de una vida sedentaria. Completamente. Los jovencitos también. Claro. Y máxime ahora que ellos pasan la mayor parte del tiempo con el iPad y los juegos electrónicos. Y no caminan, no corren. Exactamente. Y en los colegios y escuelas, ¿por qué no hacen un programa de educación física para ponerlos a sudar? De hecho hay, ¿verdad? Programas, o sea, sí por lo menos una hora yo creo que a la semana o algo así está destinado como a una actividad física. Sin embargo, no es suficiente. Estamos teniendo ya una alimentación muy, muy, muy desajustada, ¿verdad? Una alimentación donde posiblemente es pura comida rápida, puros paquetitos, ¿verdad? De estos llenos de azúcar, llenos de sales y llenos de grasa. Y no estamos alimentándonos, estamos nada más engordándonos y generando enfermedades. Eso es lo que estamos haciendo. El Ministerio de Educación Pública hizo un reglamento Sí. para las sodas. Así Y es. evitar justamente ese consumo de esas bolsitas, de estos paqueticos. Exacto, puso ciertos... Frutas. Sí, exactamente, ciertos estatutos, digamos, donde se dice que ya la cantidad de azúcar que debe tener un paquetito debe ser de tanto, que la cantidad de grasa también, para que por lo menos ayudara. Y me parece excelente esa iniciativa. El problema sigue siendo que el niño se come un paquetito, sino se come 3, se come 4. Entonces al final sigue habiendo un aumento de calorías fuertísimo. Hace falta una nutricionista, una colega Sería suya, genial. para que le dé seguimiento. Exactamente, sería genial que yo creo que a nivel de educación, incluso así de colegio, ¿verdad? Puede ser de educación a nivel de comedor, que eso está mejorando mucho actualmente, pero a nivel de educación, que haya una materia, por ejemplo, destinada a esto, a aprender a comer, digamos, no lo veo tan difícil y es bastante importante. ¿Quién les dice a las trabajadoras de los comedores escolares que preparan el arroz con pollo, la sopa, cómo debe alternar ese menú?
Últimamente he visto que en las escuelas sí está habiendo una asesoría bastante importante a nivel nutricional. Entonces ahora por lo menos tengo el ejemplo de una paciente, una niña paciente que tengo, que está en una escuela donde sí les dan meriendas, que se les llama complementos. Entonces hay niños que también incluso no tienen nada que comer, entonces eso ya les ayuda a alimentarse, ¿verdad? Y son frutas y cosas así. Y también he visto que ya no dejan repetir carbohidratos, o sea, ya no dejan repetir más arroz, sino que si quiere repetir, que repita más ensalada, por ejemplo. Y eso está bastante interesante, porque por lo menos ya hay una mini guía, ¿verdad? Y se está empezando bien por ese lado. Hay complicidad de los propios padres de familia cuando les preparan la meriendita. Así y ahí es. va cargada de grasas. Claro, y claro. La comida siempre ha sido una situación interesante porque siempre es una forma de mostrar amor también, ¿verdad? Y muchas veces el demostrar amor es darle al chiquito lo que está pidiendo, ¿verdad? Pero no necesariamente le está haciendo bien, ¿verdad? Entonces hay que llegar a negociar también con el niño. O sea, decirle, bueno, ok, yo te puedo dar esto, no importa que se coma una bolsita de esas un día ahí, pero que no sea su merienda diaria, ¿verdad? Es decir, él tampoco tiene que dejar de ser niño o tampoco tiene que pasar comiendo frutas y vegetales todos los días, pero sí que haya un balance, que eso es lo que está haciendo falta, ¿verdad? No hay balance. Doctora Seco, su criterio profesional sobre la comida chatarra que venden estas grandes transnacionales en el país, sin mencionar marcas, ¿cumplen con todos los estándares nutricionales? No, la mayoría pues no, sí tienen opciones donde creo que también eso depende de la persona, ¿verdad? Porque yo creo que básicamente en toda comida rápida hay alguna opción menos peor, como dice la gente, ¿verdad? Una opción mejor. Pero usualmente la gente no le da la gana escoger esa. Punto, ¿verdad? Entonces ahí también es eso, también es la parte, la cadena sí está ofreciendo ciertas cosas que sí son saludables, hay ensaladas, hay tipo wraps también que pueden escoger que tal vez es mucho mejor, pero la persona sigue escogiendo lo que no es tan bueno. Entonces ya ahí ni siquiera es culpa tal vez de la cadena, es culpa de las decisiones que uno toma. Ese es el problema, no tenemos control, no tenemos autocontrol, digamos, y eso es terrible. Y las estrategias en el mercadeo, captando a los jovencitos, claro, para que papi me compre la cajita, claro, para que papi me lleve la oferta claro, que están claro. dando aquí y allá. Y yo estuve ahí, ¿verdad? Yo fui niña también y yo quería el juguetito y yo quería la cajita, ¿verdad? El problema ahí es eso, que no hay un balance. No importa comprar la cajita una vez, pero si este niño consume este tipo de comidas diarias, pues obviamente va a tener problemas, ¿verdad? A nivel de salud. Es dicho y hecho. Y el problema es que aquí estamos hablando del adulto mayor, estos niños posiblemente ni siquiera van a llegar a adulto mayor, ¿me entendés? Por el montón de problemas que están generando desde jóvenes. ¿Usted tiene cifras de gorditos y gorditas de la población escolar del país? Creo que la última vez que habían hecho un corte ya andaba como por ahí de un 25% de los niños. Y es súper alarmante porque antes tal vez era 1 de cada 10, ¿verdad? Y ahora es un montón, ahora es la mayoría. Entonces sí es como bastante alarmante. Doctora, me pasan aquí una pregunta que para que le formule a usted de un oyente. A ver, ¿qué se me hizo? Aquí está. Nos deja una pregunta para que usted se sirva a responderla. Soy una persona delgada, incluso en el trabajo me dicen flaco. ¿Cómo hago para aumentar un poquito mi musculatura, un poquito gordito? ¿Qué respuesta le da usted a este oyente? Primero que todo, tal vez como las palabras o el concepto ahí es aumentar el porcentaje de masa muscular, ¿verdad? Y no tanto el gordito, ¿verdad? Sino el aumento de masa muscular. Para eso, mucha gente, yo lo he escuchado decir, para eso coma comida chatarra y con eso sube, ¿verdad? Pero no necesariamente, con eso sube colesterol y con eso sube el riesgo a un infarto, ¿verdad? Y con eso sube pancita y triglicéridos, exactamente, no. No es la forma. La forma es tener una alimentación totalmente controlada y personalizada, es decir, que esa persona vaya donde un profesional en nutrición y que le pongan horarios, que le pongan cantidades, cuánta cantidad de, por ejemplo, harinas, ¿verdad? Arroz y frijoles y garbanzos y lentejas tengo que comer en tal momento, cuánta cantidad de pollo, de pescado, de huevo debo comer al día, cómo voy a distribuirlo a lo largo de mi día, ¿verdad? Y de esa manera va a poder aumentar, pero es básicamente teniendo un balance entre proteínas y harinas, ¿verdad? Que va a poder subir, no entre tener un bombazo nada más de calorías sin saber qué es lo que viene ahí, como eso en las comidas rápidas, ¿verdad? Pero los genes de esta persona
la tendencia es ser delgado. Sí, hay genes de ese tipo y son... pura vanidad. Posiblemente, pero ya eso Igual que ustedes en las mujeres. son objetivos de cada persona, exactamente. Y eso puede ser que sí, que el gen de... Anorexia, bulimia. Eso, digamos, ya también es mucho como de situaciones emocionales que ha vivido la persona también, ¿verdad? Que se generan, es mucho también psicológicamente cuando hablamos de anorexia y bulimia. Pero cuando es esto, digamos, de que la persona es simplemente delgada, porque así nació, ¿verdad? Porque esos son sus genes y esa es su forma de cuerpo, sí puede subir, pero es difícil. O sea, tiene que ser muy... No es que sea difícil, es que tiene que ser una persona que sea muy constante con lo que se le dice que tiene que hacer. A lo mismo como que si una persona quiere bajar de peso, así es la dificultad de una persona para subir de peso, ¿verdad? Y muchas veces ese tipo de delgadez a la gente no le gusta, porque mucha gente está deseando ser delgada, pero hay cierto tipo de delgadez que a la persona no le gusta. Vamos, y lo debe haber anunciado desde el principio, a raíz de esta consulta, para que tomen nota del correo, la dirección de la doctora Susan Seco Heikel, y le puedan hacer una consulta, alguna orientación. Doctora, por favor, su correo, su dirección, a dónde localizarla. Ok, el correo es consulta@susanseco.com. Susan se escribe, como lo van a ver ahí, SUZANNE, y seco como se queda. Consulta @susanseco.com. ¿Algún teléfono? 8847-9720. 9720. Y pueden encontrarme también en Instagram como Susan Seco Nutrición o en Facebook como doctora Susan Seco. ¿Tiene su consultorio? 2 consultorios, uno en Curridabat y otro en Trejos Montealegre, en Escazú. ¿En Curridabat a dónde? Es enfrente de Plaza Cristal, básicamente, en el edificio Jurex. Ahí tenemos Plaza Cristal. Exactamente. Bueno, entonces, la doctora con mucho gusto va a recibir sus consultas y también la respuesta a cualquier inquietud, duda, especialmente en adultos mayores que nos interesa. Exacto. Doctora, usted tocó en la primera parte un tema que es un factor coadyuvante en nuestra alimentación. Estas carreras diarias, este estrés agotador, mañana, tarde y noche, por la supervivencia. Exacto. Que sufrimos todas y todos en materia laboral, en la alimentación diaria. Entonces, vamos ahí a la comida chatarra. Exacto. La practicidad es lo que está generando. Desayuno. Exacto. No hay tiempo para hacer desayuno, no hay tiempo para hacer almuerzo. Lo primero es pasar a una comida rápida. Y se entiende, todos estamos viviendo lo mismo. Creo que todos estamos viviendo en el mismo país donde estamos estresados, donde tenemos que ver cómo sobrevivimos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar de que si nosotros no tenemos salud no hay manera de ir a trabajar, ¿verdad? Si nos pusiéramos a pensar así, de que si nosotros nos enfermamos no hay manera de producir, entonces cambiaríamos ese chip, ¿verdad? Entonces, cuidarnos, amarnos, yo creo que esto es amor propio. Esto, yo siempre hablo de eso, que el cuidarse a uno no es que no tengo tiempo y eso, no, es hacerlo. ¿Por qué? Porque es amor propio, es tratar de llegar a estar bien con uno mismo. Disciplina. Totalmente, totalmente. O sea, esto, digamos, de nutrición no es un tema de nada más 3 meses que tengo que bajar esos 10 kilitos. No es eso, es un estilo de vida, son hábitos. Tenemos que cambiar el chip de que me meto en una nutricionista solo para una época. No, nosotros tenemos que agarrar lo que aprendimos ahí para el resto de nuestra vida. Eso es la verdadera inversión que estamos haciendo en la nutrición para el resto de la vida. No es algo para un minuto, ni para un segundo, ni para una semana. Doctora, ¿cuántos tiempos de comida recomienda usted? Ok, eso depende de cada quien, incluso hasta de su actividad física, pero sí recomiendo que por lo menos cada 3 horas estén consumiendo algo. Pero cuando me refiero a algo, obviamente que sea ojalá alimentos no procesados como galletas y estas cosas, sino tal vez fruta, yogur, puede ser hasta unas tortillitas con queso una tarde, ¿verdad? O sea, alimentos que sean menos procesados, o sea, menos galleta y menos azúcares de ese tipo. Y que sea ojalá 5 tiempos de comida, o incluso hay personas como yo, que mi día a veces es muy largo, que tengo hasta 8 tiempos de comida, ¿verdad? Usted recomienda el café porque es lo primero que ustedes le dicen a uno. Usted el café, ¿qué más lo que recomiendan?
Desde suspender. Sí. Y los picantes, porque hay cosas, lo que pasa es que en este estilo de vida que estamos viviendo hay mucho estrés y el estrés produce mucha gastritis muchísimas veces, ¿verdad? Produce el no comer y todo eso y genera gastritis y el café es un irritante gástrico por excelencia. Entonces, sé que es lo primero que se quita, a pesar de que la gente es casi adicta al café, ¿verdad? Pero es lo primero que se quita porque es el mayor de los problemas. O sea, es literalmente tirar como una bomba atómica al estómago, ¿verdad? Entonces el café es uno de los que no se debería consumir. El té por el otro lado no es tan terrible. Entonces un tecito de estos de infusión, de manzana con canela, de piña con no sé qué, ¿verdad? Esos funcionan perfecto como para la merienda de la tarde, por ejemplo, que uno quiere algo calientito o algo así. Funciona. En materia de frutas, ¿cuáles recomienda? En frutas recomiendo mucho la manzana, el banano lo recomiendo mucho, sobre todo a la hora de hacer ejercicio, es un Potasio, excelente, por el potasio, por la energía que brinda, ¿verdad? La papaya excelente para regular el sistema digestivo, todo lo que tenga mucha fibra, como que se pueda comer la cáscara. Por ejemplo, el melón y la sandía no los recomiendo tanto porque la cáscara no se puede comer y esa es una muy buena fuente de fibra, ¿verdad? No se puede comer porque es dura o áspera, ¿verdad? Y entonces al final la sandía de ahí básicamente es agua con azúcar, ¿verdad? No tiene como esa fibra. Entonces siempre recomiendo como alimentos que tengan, por ejemplo, la manga. ¿Vos has visto los pelitos que trae la manga? Eso es pura fibra, eso regula muchísimo el intestino. Da sensación de saciedad. La cáscara de la manga también, comérselo, todo. También la piña es una muy buena. ¿Ves? Entonces realmente, básicamente todas si se comen en moderación son buenas, básicamente, ¿verdad? Y finalmente, doctora, nos vamos, sus recomendaciones nutricionales. Ok, bueno, yo creo que es una que engloba todo. La recomendación nutricional mía es ponerse las pilas ya, o sea, no esperar a mañana, no esperar a que sea lunes, no esperar a que sea agosto, porque ponemos demasiadas excusas y nosotros tenemos que empezar a cuidarnos ya. Si nosotros queremos llegar a tener una adultez, ¿verdad? Ser un adulto mayor saludable, tiene que ser ya el cambio. Y recuerden, para que sepan un poco, Costa Rica está en el ranking de esperanza de vida en número 24. A nivel mundial, o sea, tenemos una esperanza de vida bastante amplia. Y el que está de primer lugar, ¿Qué edad? 81 en promedio. Y el que está en primer lugar es Japón con 83 años. Entonces no estamos muy lejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona de 60 todavía mínimo le quedan 20 años por vivir. ¿Y ese fenómeno de Nicoya? ¿Cuál era ese? ¿Dónde están? Los longevos, Sí. Eso debe ser, bueno, también es que Costa Rica cambia mucho el suelo según los volcanes que haya entonces puede ser que por ahí haya algún mineral o algo que ayude, ¿verdad? O también, perdón, la forma que ellos comen, que no es esta, como la ciudad, ¿verdad? Que come solo comida rápida y todo, allá es más diferente, allá es más casero también. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su visita. Con todo gusto, más bien. Hemos aprendido de usted en esta intervención y esperamos que hayamos cumplido con los objetivos, casualmente. Yo esperaría también, de ojalá su que sí. intervención. Vamos una vez más a recordarle la dirección, la consulta que ustedes pueden hacerle a la doctora Susan Seco. Ese correo de nuevo. Ok, consulta@susanseco.com o si no pueden verme en Instagram como Susan Seco Nutrición. Y el número telefónico 88479720. Exactamente. Continúa con la programación regular de la Mundialista dentro de 4 horas. Miguel Ángel Grillo con el programa longevo de la radiodifusión de Costa Rica, 39 años, a las 5 de la mañana, la nota de inicio del día del buen humor con el clásico Tres Patines, y a las 5:15 la primera edición de Noticias Colombia con Henry Rodríguez Chacón. Un muy buen día para cada uno de ustedes.